¿Han sido racistas con usted en España? No. No, porque no tengo un aspecto, tengo un aspecto europeo. Mis orígenes indígenas no son, no tienen expresión en mi aspecto. Entonces, no. No han tenido, no ha habido oportunidad. Pero yo siempre lo dije, cuando llegué aquí y me invitaban a cosas de inmigrantes, sobre todo inmigrantes latinoamericanos, colombianos, ecuatorianos y venezolanos. Colombianos y ecuatorianos era lo que más había, luego peruanos y ahora muchos venezolanos. Y yo siempre les decía, mi caso es totalmente peculiar, no es comparable al de los inmigrantes en su mayoría. Yo vine aquí como freelance, yo tenía trabajos en México. Cuando se me acabaron los trabajos en México, me lancé a buscar trabajo como traductor. Soy autónomo o profesionista independiente. No estaba buscando empleo, tenía yo primero una residencia, una situación legal en España, pero bueno, si no la tenía, no tenía que buscar empleo como ilegal. Y luego conseguí bastante fácil la nacionalidad. Entonces, mi caso no es típico. Yo sí he visto racismo contra chicos negros, caribeños, latinoamericanos, chinos. Cuando pusieron, fíjate aquí, déjame ver exactamente dónde estoy. Para allá, para abajo, 2 calles, 3 calles para la derecha, llegaron una familia china a poner un bazar enorme, enorme. Y todavía no abrían el bazar, estaban trayéndole la mercancía y poniéndola en estantería y demás, cuando alguien les escribió afuera, chinos fuera, ¿no? Y yo paso y veo el letrero y veo al padre de familia tratando de borrarlo. Todavía se ve, fue hace 10 años probablemente. Yo me acerqué y le dije, no les hagas ningún caso, nosotros estamos encantados con que estés aquí, con que estén aquí y el bazar va a tener mucho éxito, brother. Pero no es abierto. Últimamente los racistas se sienten más empoderados por el crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Y lo que estamos tratando de hacer es que ser fascista y racista sea nuevamente vergonzoso, ¿no? Que lo hagan en sus putas casas, pero no en la calle. Pero sí, en mi caso no hubo nada.